a este pasaje precioso. Aquí lo que vemos desde ya es una actitud de llamamiento. Entonces el manto de Elías podríamos hacerlo ver como que es también un manto de llamamiento. Y es un manto que va a hacer que continúe el trabajo de profecía que había estado haciendo el profeta Elías. Veremos que Elías fue un hombre que se atrevió a enfrentarse a reyes y aún se enfrentó a la esposa de un rey malvado llamado Acab. Este Elías es el que estábamos cantando hace unos momentos cuando dice Elías oraba en el monte Carmelo. Se atrevió a retar a 400 sacerdotes de un ídolo llamado Baal y les dijo, vamos a ver hoy día quién es el Dios verdadero. El que responda con fuego, ese es el verdadero Dios que tenemos que adorar. Y los citó a los 400 allá en el monte Carmelo. ¿Cómo sería aquel día ver lo que podríamos pensar como una guerra de altares? Los malos tratando de adorar a su Dios y un hombre valiente, con un corazón aferrado, aguerrido, diciendo, hoy les voy a demostrar quién es el verdadero Dios. El que responda con fuego, ese será el que ustedes tienen que adorar. Este mismo Elías, entonces ahora vemos ya en su fase final acercándose a otro hombre en quien el Señor había puesto su corazón, su propósito. Si viéramos en los primeros versículos del capítulo 19 de Primera de Reyes, perdón, vemos a un Elías que, como todos sabemos, pasamos por etapas de buena holgura, o podemos decir de paz. De repente viene un momento de angustia, un momento de desesperación. Después de haber hecho aquella hazaña en el Monte Carmelo, ahora en el capítulo 19, a partir del versículo 1, vemos que Elías llegó a hacer que ardiera de ira la esposa de Acab, la señora Jezabel, y sale y va a huir al monte Oreb. El monte Carmelo fue para él la oportunidad para demostrar quién era el verdadero Dios. Ahora iba a Oreb a encontrar refugio, porque escuchó algo. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Cómo no se le cansó la mano ese día a Elías, verdad? 400 profetas fueron degollados por la espada de Elías. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Todavía seguía esa mujer pagana adorando a sus dioses falsos, a los que habían sido expuestos en el monte Carmelo como que aquellos que no tienen ningún poder. David describe a los dioses falsos como que tienen manos y no pueden palpar, tienen pies y no pueden andar, tienen ojos y no pueden ver, les ponen nariz y hasta los ponen bien bonitos así. Cuando mi abuelo nos ponía a trabajar en algo y nos decía, ¿cómo lo hago, abuelo? Ahí más o menos déjalo porque no es nariz de santo, decía. Porque el escultor se esmera en hacerlo lucir muy bonito a sus ídolos, ¿correcto? Pero David decía, tienen nariz y no pueden respirar. Y eso fue lo que había hecho allí Elías en el Monte Carmelo. Los había destrozado totalmente, porque el Dios cuando se manifiesta hace con su verdadera luz que las tinieblas huyan, y eso es lo que quiere que el pueblo entienda hoy. Que no sigan a dioses ajenos, que no sigan a dioses falsos, que no pueden hacer nada por ellos simplemente. Entonces vino y le manda a decir, así me hagan los dioses, aquella mujer pagana, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Es natural que Elías, como hombre humano, sintió miedo y salió huyendo y se fue a refugiar. Pero hubo un evento precioso allá cuando estaba él, ¿verdad? Este hombre tuvo la oportunidad de haber sido alimentado por el propio Dios de los cielos. Vea el versículo 6. En el versículo 5 dice, echándose debajo del enebro se quedó dormido y de aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Qué privilegio, ¿verdad, hermano? ¿Cómo fue que el Señor le preparó, dice, una torta cocida sobre las ascuas había ahí y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse? Por eso David dijo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Verdad? Eso dijo David, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba.
y no temeré a mil millares de gente, decía David. El Dios de los cielos que lo había apoyado en el monte Carmelo ahora se venía a alimentar el corazón desfallecido de aquel profeta que había pasado por angustias debido a que tenía peligro de muerte. Si esa sería la causa de nosotros que estuviéramos huyendo, hermanos, estaríamos con el clamor de que nuestro Padre Celestial también viniese a fortalecernos de la misma manera. Después de haber sido fortalecido, versículo 8 dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, vean la potencia de aquella comida, ahí no se habla de vitaminas, de qué sé yo, algún tipo de aditivos o jugos naturales. Dice que caminó, ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Jehová. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Para eso te alimenté? Y él dijo, he sentido un vivo celo por Dios, por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Hay tantas cosas que el Señor nos puede y nos da a través de la vida de Elías, porque fue un hombre que se entregó con mucha pasión al Señor. Y yo creo que es el reto más grande que tenemos nosotros, de ver que a través de Elías hubo una unción sobrenatural, un poder para poder resistir contra la maldad y exponer incluso los pecados del pueblo de Israel. A nosotros nos falta ese coraje, siento yo. Yo le pido al Señor más y más de eso para denunciar con la palabra preciosa, porque el apóstol Pablo dijo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No importa aunque se incomode el pecado. ¿Por qué? Porque al incomodarse el pecado se van a levantar fuerzas para poder querer destruirnos. Pero qué mejor que hacer lo que nuestro Padre nos ha mandado hacer. En estos tiempos que vivimos, hay naciones que están utilizando la palabra del Señor simplemente para esconder una agenda política, una ideología de ellos exclusivamente, de totalitarismo, de dominio. Pero la palabra del Señor no ha sido para someter a un pueblo en base a miedos o en base a una agenda que quieran implementar, sino para que sea respetada y que sea actuada conforme a lo que Él hizo. Este hombre Elías expuso a un rey y sus maldades, expuso el pecado que había dentro del corazón de la esposa del rey, y por eso fue que el Señor vino y le permitió que transfiriera esa unción a otro hombre de Dios. ¿Qué era lo que leíamos en capítulo 19, verso 19? Que encontró a un individuo llamado Eliseo, casi que idéntico el nombre, ¿verdad? Elías y Eliseo. Y vemos ahí que entonces, ¿cómo estaba Eliseo? Estaba ahí descansando debajo de un árbol, viendo pasar las nubes, contando los copos de las nubes. No, ¿verdad? Él estaba ocupado. Entonces, ¿qué nos dice esto? El Señor siempre llama a los que están ocupados. Cuando Él llamó a sus discípulos del Señor Jesucristo, no fue a levantarlos debajo de la banca de un parque o de por ahí tirados en la calle descansando. No, los encontró trabajando a muchos de ellos. A Mateo, a Pedro y sus hermanos. Ellos eran pescadores, hombres que tenían sus actividades cotidianas. Lo mismo estaba pasando en la vida de Eliseo. Él estaba arando, entonces quiere decir, estaba trabajando. Pero la excusa que siempre tenemos cuando el Señor nos pide hacer algo para Él, ay Señor, estoy ocupado, fíjate que me dieron doble turno, Señor, tal vez mañana puedo hacerlo. Imagínense que dijéramos vamos a hacer una visitación, más de alguno va a poner una excusa, fíjese que yo salgo tarde o cualquier otra cuestión que pueda ocurrirse, pero aquí vemos a un Eliseo que aún estando ocupado, él pudo reconocer qué era lo que estaba pasando en ese momento. Dice que pasaron 11 yuntas porque habían 12 yuntas, quiere decir, bueyes a través de un yugo, van dos animales que sirven para arar el terreno. ¿Se recuerda de eso ustedes? Y son bien entrenados para que sean a un mismo movimiento, a un mismo ritmo. Entonces, pasaron 11, pero ¿qué fue lo que sucedió? Al último que pasó cerca de él, vino Elías y le tiró su manto. Ahora, ¿qué significa eso? Si vamos y estudiamos la numerología en la palabra del Señor, el número 12 significa que es número de gobierno total. O sea, es un nombre, es un número que representa autoridad, gobierno, control. ¿Qué pasaba con la vida de Eliseo?
era un hombre que era gobernable, no era un hombre rebelde. Era un hombre que estaba ayudando a sus padres a mantener lo que Dios les había dado sus tierras. O sea, era un hombre que sabía vivir bajo autoridad. Entonces el Señor va a llamar a quien se deje gobernar, no a ingobernables. ¿Correcto? Porque si vemos la vida de Eliseo, yo le invito a que usted vaya al libro de Reyes y se apasione con esta palabra del Señor, porque ahí habla de cómo los reyes, algunos fueron buenos, otros malos, y siempre tenía el Señor a mensajeros como Elías, a Eliseo, al profeta Samuel el primero, y a otros más profetas que se anuncian en la palabra del Señor, para tratar de que el corazón de los reyes se alineara a la voluntad del Padre. Pero aquí vemos entonces que al final de la vida de Eliseo no pudo suceder la misma transferencia de unción. Elías le transfiere la unción a través del manto a Eliseo. Entonces, ahora Eliseo no puede transmitírsela a su siervo Giesi. ¿Por qué? Porque Giesi fue ingobernable. Cuando Giesi vio lo que el Señor había hecho de sanar a Naamán de su lepra, Eliseo no quiso aceptar los regalos que traía Naamán, porque él dijo, es mejor que se vaya con el testimonio de que hay un Dios verdadero en Israel, y no aceptó ninguna ofrenda de Naamán. ¿Qué hizo Giesi? En ese tiempo Eliseo ya era ciego, pero él se fue a escondidas y llegó y los alcanzó. Mi señor quiere que le den esto, esto y esto, ropa, plata y todo. Entonces quiere decir que no pudo haber sido transferida la unción que había venido de Elías a Eliseo para que pasara de Eliseo a Giesi, porque Giesi era ingobernable. Eso nos dice mucho, hermano. Queremos que el Señor nos derrame de su unción. Dejémonos gobernar por el Señor, por el Espíritu Santo primeramente. Sigamos con obediencia lo que el Señor asigne a través de los que estén en cobertura encima de nosotros. Vean, yo no puedo hacer nada fuera de lo que el Señor me pide hacer. E incluso si mi pastor, el doctor Fuentes, que está en Los Ángeles, él si él no me diera esa cobertura, o más bien dicho, yo tengo que someterme bajo esa cobertura de autoridad también, porque sé que Él es un hombre que está bajo cobertura de la presencia del Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que llama el Señor? A hombres que estén dispuestos a entrar en un gobierno total bajo la mano de Dios. 12 yuntas habían, pasaron 11, y en del último ahí vino Elías y puso su manto. Aquí vemos entonces que para que haya sucesión en el ministerio, todos los que estén bajo esa cobertura tienen que aceptar la autoridad del Señor. El Señor no va a venir a darle privilegios o autoridad a alguien que se porte en rebeldía. ¿Por qué? Porque el Señor sabe estudiar y pesa los corazones de los hombres. Amén. Entonces, mis amados hermanos, antes de que viniera Elías y le tirara el manto, estudiemos esa parte. Estaba Eliseo cuidando lo de su padre y pasa y ni siquiera le habla, solo se lo tiró. Leamos qué pasa. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahí no dice que le haya dicho, mira, Eliseo, ven, sígueme. ¿Cuál fue la reacción de Eliseo en el versículo 20, 19, 20 de Primera de Reyes? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Esa pregunta era como para sacudir a Eliseo. ¿Realmente estás consciente y analizando lo que está sucediendo en tu vida? No le estaba prácticamente diciendo, si yo ni siquiera te hablé, entonces, ¿por qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué me estás alcanzando para decirme esto? Hay muchas cosas que vemos ahí que lo que sucedió fue que ahí hubo una dirección sobrenatural de parte del cielo en la vida de Elías para escoger al hombre que iba a continuar con el legado de la profecía. Amén. Ese manto de poder que tenía Elías fue un manto que vino a dar multiplicación. ¿Por qué? Porque si usted va y estudia independientemente de la vida de Eliseo, hubieron cosas grandes que hizo este hombre. Desde el momento en que recibió ese manto, esa unción vino a fortalecer el cuerpo de aquel individuo. Pero fue primeramente ¿por qué? Porque vio Dios que tenía un corazón que se dejaba gobernar. Quiere decir, el Señor no trata con rebeldes, ¿verdad?
El Señor no comparte su gloria con nadie. Él sabe quién de nosotros vamos a realmente darle la gloria a Él o quién de nosotros va a usar la palabra simplemente para nuestro propio beneficio. Que me juzgue el Señor y que me castigue si en algún momento trato de utilizar un versículo para torcerlo y buscar la forma de engañar a otros con esta palabra. No, la palabra es pura y es la única que se representa para traernos limpieza y bendición a nuestra vida. Amén. Entonces, lo que estaba haciendo ahí, la definición de lo sobrenatural de Dios a través de Elías era que estaba pasando un llamamiento. Y vamos a hacer énfasis en ese manto. A través de ese manto, ese mismo manto había puesto Elías debajo de su cinturón cuando salió corriendo para ir a alcanzar al rey y decirle que iba a llover en el pueblo de Israel. O sea, ese manto traía muchas historias, muchas experiencias que habían pasado en la vida de Elías. Y si hubiéramos podido ponerle una cantidad de peso por todo lo que él había hecho, ¿qué pudo haber sentido Eliseo cuando cayó ese manto sobre su vida? Imagínense, si ese manto le hubiera dicho, mira, Eliseo, aquí lo que estás recibiendo encima es el poder del Dios de los cielos que ha ayudado a librar a este hombre, el que ha portado este manto, le aseguro que Eliseo hubiera caído bien rendido de rodillas. ¿Por qué? La palabra del Señor solo nos describe la reacción que tuvo él. ¿Cuál fue la reacción que tuvo él? Fue renunciar a todo, solamente decirle, permíteme ir a despedir a mis padres. ¿Por qué? Porque Eliseo sintió al momento de recibir ese manto la orden que Dios lo estaba llamando al servicio. ¿Qué nos dice acá? Elías lo pasó a Eliseo como señal de un llamado. Él recibió ese manto y pudo sentir en sí, Dios me está llamando, no puedo resistirme. Dime, Señor, lo mismo como lo dijo Samuel, habla Dios que tu siervo oye. Pero en este momento ni siquiera había salido una palabra de la boca de Elías. Se da cuenta el efecto de lo que está pasando en la unción que había en Elías, muy similar a lo que pasaba con la ropa de Pedro. Cuando Pedro dice que pasaba, aún tocando la ropa de él, la gente sanaba. Y había sucedido con el Señor Jesucristo. El borde de su manto hizo que sanara a aquella mujer. Entonces podemos ver la trascendencia que hay cuando la unción es transferida a través de alguien que ha estado sometido a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, yo quiero llevarlos a que ustedes vean esos panoramas. Lo que hizo Eliseo entonces fue sentir ese llamamiento. Cuando él sintió ese llamamiento, que le cayó el manto encima, dice, soltó las yuntas. ¿Y qué fue lo que hizo? Siguió a Elías. Fue a despedirse a sus padres, pero seguidamente viene y tomó un par de bueyes y los mató. Versículo 21. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. La palabra que dice Elías no sé, me llama mucha atención porque dice, ¿qué te he hecho yo? Vuelve con tus yuntas, sigue con lo que estás haciendo. Pero esa era una manera para hacerlo reflexionar a que realmente estás consciente de lo que has sentido. Si quieres seguirme, esa era una forma que sin hablar mucho, Elías le estaba sacudiendo a Eliseo. Amén. Nosotros somos expertos en cuestionar lo que Dios hace aquí o allá, pero Eliseo no cuestionó nada. Él simplemente sintió esa unción y dijo, es tiempo de soltarlo todo. ¿Qué fue lo que hizo él? Dice, fue y mató un par de bueyes y los mató, los asó con su propio arado. Sería un arado entonces de madera, ¿correcto? Y compartió con el pueblo. Fue como que la respuesta de Eliseo cuando le preguntó a Elías, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué fue lo que dijo Eliseo? Te voy a demostrar lo que voy a hacer en este momento. No solo te voy a seguir por una hora, sino que voy a servirte para siempre. Porque aquí dice, se levantó y fue tras Elías y le servía. Se convirtió en su compañero de batalla, en su compañero de viaje. ¿Por qué? Porque asimiló lo que Dios le estaba llamando a hacer. Le quitó los yugos a sus yuntas, los quemó y los preparó y invitó al pueblo. Ahí hay un significado tremendo. Cuando entregó la carne de los bueyes era un simbolismo también que él estaba entregando su carne al servicio natural de la tierra para someter su carne al servicio sobrenatural
de Dios. Amén. Cuando Él quema la madera, cuando Él quema el yugo, está prácticamente diciendo, mi humanidad aquí queda consumada, porque ahora estoy pasando al control del servicio del Dios vivo. Lo que pasa es que a veces a nosotros como humanos, si el Señor hace un llamamiento, empezamos a darle vuelta al asunto y en lo que estamos meditando, ¿será Señor que lo hago? Tal vez, no sé. De repente, Señor, el Señor va y levanta otro. ¿Sí? Si no hubiera hecho Eliseo, perdón, esa reacción, yo estoy seguro que Elías pudo haber tomado su manto y ponérselo a alguien más. Pero más sin embargo, Eliseo reaccionó y dijo, Señor, claro que sí. Sé que hay un poder bajo este llamamiento y ahora sé que lo que tengo que hacer es buscar y dar frutos para que tú me veas que estoy apto para ese llamamiento. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 14. Ya todo era una fase, como les decía yo, de transición, ¿correcto? Verso 14 nos dice así, gloria al Señor. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Pero si usted mira eso, anterior a eso, lo había hecho Elías cuando iban hacia el otro lado. Con su manto Elías había hecho que las aguas se partieran. ¿Correcto? Entonces nosotros vemos que esa unción empezó a manifestarse y a dar respaldo al llamamiento que había puesto sobre la vida de Eliseo. Le transmitió un sacerdocio, le transmitió una autoridad y eso es lo que nosotros deseamos, que se manifieste la autoridad del Señor en nuestra vida, que hagamos lo que Él nos manda hacer, que podamos decir, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, escucha, mándame a hacer lo que tú consideres que te plazca, Señor. Vemos entonces que ese llamado que fue puesto sobre Eliseo, cumplió el respaldo al momento en que él golpeó las aguas. Ya dejamos por ahí ese momento en cuando van caminando los dos y de repente un carro de fuego arrebata a Elías y se lo lleva. De esa parte podríamos pensar que en un momento nos permita el Señor meditar sobre a dónde fue Elías, qué está haciendo Elías y por qué fue tomado y cuándo regresará Elías. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis se nos habla de que vendrán los dos testigos que serán entregados ante la multitud y serán expuestos y que todo ojo verá lo que el enemigo le va a hacer a aquellos dos testigos. Uno de ellos es Elías. ¿Sí? La palabra del Señor dice que en esta tierra está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después será el juicio. Elías no ha muerto todavía, ¿verdad? Él todavía no ha completado, porque la palabra del Señor no está escrita así por así. Quiere decir que esa palabra también tiene que cumplirse en Elías, pero el Señor lo tiene reservado para algo grande, para venir a exponer más y más el pecado de la humanidad. Y es cierto, va a ser sacrificado, pero él ya es salvado por el Señor, está guardado por el Señor. Entonces nosotros podríamos ir a esa parte, pero ahora estamos analizando qué fue lo que pasó. Los dos personajes que estamos viendo, a Elías y a Eliseo, lo vemos nosotros acá como una manera de que el Señor, a través de un llamado, lo que quiere es usarnos para que se multiplique su unción. No podemos quedarnos con eso, que tengamos que transferir lo que el Señor ha dado. Con esto le hago un reto a cada uno de ustedes. El don, el talento que el Señor ha puesto en sus vidas es para que usted venga y pueda hacer que esa unción siga fluyendo. Lo que usted crea que es poco que está haciendo es mucho en las manos del Señor. Por ejemplo, hermano Felipe, él puede venir y empezar a enseñar a alguien más a tocar el piano. Cada uno de ustedes analice qué es lo que ustedes tienen y empezar a enseñarlo a otros, ¿sí? Si usted aprende a tocar ese cajón, viene y llama a otro, mira, así se toca. De eso se trata, que haya transferencia, que haya transmisión de lo que el Señor nos ha dado. Estos dos personajes, Eliseo y Elías, ¿sabe qué? Ellos tuvieron una vida muy extraordinaria. Pero la vida del profeta Elías es una vida de una fe totalmente increíble. Haberse atrevido un solo hombre a aferrarse, a pasar por muchas pruebas ante todo lo que es el poder de este mundo, pero más abrumador y más grande era el poder de Dios que lo guardaba a Elías. ¿Saben cómo es honrado Elías el día de hoy?
En el judaísmo lo ven como una figura muy relevante. Le tienen y le honran todavía a Elías por lo que vieron que Dios hizo en su vida. En la tradición judía, ellos cuando llega el momento de la pau, le llaman el Passover, le decimos acá, la Pascua allá, ellos le preparan una copa especial y una silla a Elías. Usted me dirá, eso es idolatría. No, es respeto por lo que Dios hizo a través de él. Entonces preparan la mesa y ahí ponen, en cada Pascua le llenan una copa de un vino especial y le ponen una silla. Y esta es lo que le llaman ellos la silla de Elías. Será como cuando, por ejemplo, uno en la familia ha querido mucho a un abuelo y dice, esa es la silla del abuelo. O sea, por respeto a la sabiduría que tenía el abuelo, ¿correcto? No que se le esté idolatrando ahí. Muy diferente es a lo que a veces enseñan en las costumbres de los pueblos que los 2 de noviembre van y le van a dejar comida allá al cementerio. Los que se dan una buena comida son los borrachitos que viven alrededor del cementerio. Y dice, ay, tenía hambre mi abuelo. ¿Qué hambre va a ser? Alguien más está esperando, ojalá que hoy cocinen más rico que el año pasado, dicen, ¿verdad? No, pero en la costumbre del judaísmo, ellos en la mesa de celebración, ahí prácticamente le ponen un momento, no un altar, sino un momento de reverencia. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que hizo Elías, ¿sí? Y aún así, en el libro de Mateo también se explica que los discípulos cuando vieron la transfiguración del monte, vieron al Señor Jesucristo con otros 2 personajes y ellos dijeron, ahí está Elías. ¿Por qué? Porque tienen esa mentalidad de honrar lo que Dios hizo a través de Elías. ¿Correcto? Vaya usted a Mateo 16:14 y comprobemos qué fue lo que pasó en ese momento para que esto coincide con lo que les estoy mencionando acá. Honran a Elías. Qué lindo sería que así cuando nosotros partamos de este mundo, también así nos honren, ¿verdad? Sí. Que se recuerde de nosotros. Decía mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, que fue el fundador del Ministerio Selim, cuando yo muera, decía él, no quiero que me recuerden por lo mucho que les enseñé, sino más bien por lo mucho que yo les he amado. Dice acá, en el versículo 14, Mateo 16:14, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Pero ahí se menciona que en su intención de siempre reconocer la prominencia de Elías en el pensamiento de ellos, fue que encontraron y dijeron, algunos pensaron que el que estaba junto al Señor Jesucristo era el mismo Elías. Entonces, hay una importancia de lección espiritual en la vida de Elías y del manto que él vestía. No era un manto simple, sino que era un hombre que aprendió a escuchar la voz suave y apacible de Dios. Vamos a ir a segunda de Reyes y usted va a encontrar ahí, no voy a darles un versículo específico, sino quiero decir que me ayuda a estar usted en el primera y segunda de Reyes y usted va a poder ver lo que sucedía en la vida de Elías. Mientras yo voy con la ayuda del Señor terminando de compartir esta parte, usted se podrá dar cuenta que Elías fue un hombre de gran trascendencia en el pueblo de Israel. En el capítulo 19 fue donde lo encontramos a él ya entregando la transmisión ¿de qué? De la unción, ¿correcto? Pero el capítulo 17, Primera de Reyes, por ejemplo, 17, habla de que él predijo la sequía. Yo solo voy a ir así rápido. Y así sigue Elías siendo una persona importante en la vida del pueblo. En el 18 nos habla de que él regresa a ver a Acab, a hablar con el rey y exponerle lo que el Señor está diciendo que ha hecho malo a Acab. Pero entonces dice acá, por ejemplo, 18, verso 9. Y él respondió, yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate? En versículo 10, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, y a reino naciones. ¿Por qué? Porque acá le andaba persiguiendo a Elías. ¿Sí? Pero más sin embargo, Elías se presenta y le dice, aquí estoy. No es que me estén buscando en otros lados. Hmm. Ahora bien, todo lo que Elías hizo está narrado acá. Elías dice, primero predice la sequía,
capítulo 18, versículo 41, ora por la lluvia, luego huye a Horeb. O sea, la vida de Elías fue una vida súper emocionante. Era la vida de un hombre que se enfrentó valientemente a reyes y aún contra las amenazas que tenía contra su vida. ¿Correcto? Él sí se fue atemorizado porque humanamente él sintió la presión de la persecución. Tuvo un momento de gloria en el Monte Carmelo, pero un momento de angustia cuando ya se va a esconder. Después de haber visto cómo el Señor le respondió que descendió fuego del cielo sobre el Monte Carmelo, es que ese día Elías, realmente Elías, qué tremendo hombre de Dios, se gozó. Antes de que sucediera la respuesta del Padre Eterno, les hizo cansarse a los profetas de Baal. Les dijo, pongan ahí el altar y clamen. Tal vez está dormido, le decía. Despiértenlo. Si usted lo puede ver en el capítulo de Primera de Reyes, versículo 18, ¿qué es lo que pasa? Ahí el Señor está hablando de que el Señor respondió con gran poder y gran gloria. En el versículo 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba embotado, prácticamente engañado con lo que el rey Acab estaba haciendo. Habían dejado de adorar al Dios vivo y ahora estaban adorando a Baales. Y volvió a decir Elías al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450. Yo me quedé corto cuando dije 400. 450, ¿pueden imaginarse? Dénsenos pues, dice, ahí empieza el reto. Dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Ahí estaba el gran reto. Luego viene y dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. La guerra de altares que les decía. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahí como que estaba despertando el pueblo, ¿no? Así que entonces Elías dijo, sigamos leyendo, hermanos, esto está emocionante, amén. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios para que no más no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y le prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Pero miren cómo está escrito acá, Dios con D minúscula. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Usted cree que a nuestro Padre Celestial tenemos que despertarlo? Dice la palabra del Señor, no se dormirá el que te guarda, ni se dormirá el que guarda a Israel. Amén. Entonces, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, como que tal vez con el olor de la sangre va a venir, va. Se estaban sajando sus brazos, qué sé yo, sus piernas, para que con ese sacrificio trataban de atraer. Ya era tanta la desesperación. ¿Qué hacían? Y dice, conforme a sus costumbres, con lancetas, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, 12, de autoridad, correcto, de gobierno, conforme al número de los hijos de Israel de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 2 medidas de granos. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron.
Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Qué tremendo, qué escenario, ¿no? Yo creo que Elías le hubiera dejado ciegos y mudos a los directores de películas de este tiempo. Amén. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué sucedió? Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Démosle palmas al Señor, amén. Uh, Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Y ahí viene la actitud. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Santo Dios, qué tremendo. Después de haber hecho eso, qué exhausto pudo haber estado humanamente hablando este hombre Elías. Tuvo la paciencia de ver cómo aquello se divirtió viendo cómo saltaban, ¿sí? Porque realmente de eso sirven. Me da, no voy a especificar muchas cosas, pero me da curiosidad cómo en mis pueblos donde yo vengo, le llaman los convites, hacen danzas, hacen fiestas paganas cada año para rendir. Es más, hasta hacen que las personas se comprometan a que tienen que pagar la comida de los que van a asistir, el vestuario del santo y esto, lo otro, la ofrenda especial para acá. Las familias se quedan endeudadas porque tienen que cumplir con una tradición. ¿Y de qué sirve todo eso? Si lo que vale es que el corazón del hombre se vuelva al Dios verdadero para que Él venga y sane su vida, sane su tierra. Amén. Esa forma como se divirtió ahí Elías es lo más emocionante que puedo encontrar yo. Tuvo la paciencia de verlos, hasta se burlaba. Miren, griten más, está durmiendo. Imagínense. Qué hombre de Dios. Luego, después de haber estado ahí, bajó del monte aquel y salió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él vino a avisar de que tenía que orar por lluvia. Y aún le ganó a la carrera para ir a llegar a decirle al rey Acab de lo que iba a suceder. Voy a ir al versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Él era un hombre utilizado con proezas. Él, a través de las señales que veía en el cielo, él podía predecir y decir lo que iba a suceder, porque pudo ver una pequeña nube y avisó que la sequía iba a terminar. Realmente la respuesta de Dios al arrepentimiento del pueblo, después de lo que pasó en el Monte Carmelo, fue que la sequía terminó y ahora viene Elías a hablarles y decir, va a llover. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Se oye, ni siquiera estaba viendo. Acab subió a comer y beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira al mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Estaba clamando, estaba orando. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Pero aquel hombre fortalecido, Elías, y aconteció, dice, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Pero ¿quién fue el que ganó la carrera? El rey acá venía en su carro con caballos y todo, pero fue Elías el que alcanzó, porque dice, corrió delante de acá. Wow. Es que el Señor nos fortalece cuando hacemos lo que Él nos manda a hacer, hermanos. Somos nosotros los que limitamos nuestra vida y es que yo tal vez no soy capaz de hacerlo. Es que no será posible. Así que usted puede ver que la mano de Dios se manifiesta. En Él podemos encontrar muchas lecciones en la vida de Elías. Si usted quiere aprender cómo mantenerse firme cuando el Señor lo llama,
vaya y vea la vida de Elías. Amén. Fue en base a la relación que él tenía con Dios que Dios lo hizo llevar a tener grandes triunfos, triunfos en su fe. Cuando no había nada, él pudo clamar y descendió fuego del cielo. Cuando no había lluvia, él oró y 7 veces pudo mandar a su criado y a la séptima vez él pudo ver la respuesta de la oración de Elías. Nosotros nos desesperamos porque queremos que así nos responda Dios. Pero Dios conoce sus propósitos, Dios conoce sus tiempos. La palabra del Señor dice, confía en Él y Él hará. Sabemos que Él no es inmune a su debilidad como humano, pero sí fue presto a poder ser fortalecido por el Señor. El Señor no había terminado con Elías. ¿Por qué? Porque después viene y le permite orar y después viene y lo envía a cumplir un llamado porque él necesitaba transmitir esa unción. Elías no se iba a ir de este mundo sin antes no pasar eso a alguien. Tenía que pasarlo a alguien. No se lo podía llevar. El pueblo necesitaba seguir teniendo guía. Yo pido al Señor que el día que el Señor me tome esta tierra, dentro de ustedes, hermano, y mucho antes de que eso suceda, el Señor levante de aquí pastores, maestros, profetas, evangelistas. Amén. Eso es lo que más anhelo en mi vida. Tal vez muchos dirán, el número está pequeño, pero que aunque sea pequeño el número, haya una calidad, una esencia de hombres y mujeres con fervor de querer servir a Dios. ¿Por qué? Porque de eso necesita este mundo. Este mundo no necesita de hombres que se pongan a entretener al pueblo. Spurgeon dijo, llegará el tiempo en que habrán lobos rapaces entreteniendo cabras dentro de la iglesia. Y eso es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere que la palabra viva, corra y que nos haga actuar así como actuó en la vida de Elías. Elías fue aquel hombre que entonces él estuvo presente cuando él estuvo allá en aquel momento escondido, cuando se fue a esconder. Quiero encontrar eso. Elías capítulo, Elías capítulo, no. Primera de Reyes capítulo 19 dice acá que ahí en la cueva, después de haber sido alimentado, versículo 10, él le dijo, Señor, tengo un celo grande por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. El Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Hubo algo más, y tras el terremoto también, y luego tras el terremoto, ¿qué más? Un fuego, pero Jehová no estaba en el y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Vean aquí. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Ahí aparece ese manto una vez más. Ahí no dice que cuando sonó el terremoto, cuando vino el fuego y todo lo demás, que Elías se cubrió los ojos. No. Muchas veces nosotros vemos lo que está pasando alrededor del mundo y tenemos que estar alertas porque el Señor viene pronto. Pero sí se cubrió cuando pudo escuchar la voz apacible del Señor, porque él entendió que nadie puede ver al Señor y vivir. Qué tremendo. Tenemos que tener la certeza de que el Señor nos va a hablar de cosas formidables, imponentes de nuestra vida, pero tenemos que saber cómo escuchar la voz del Señor. ¿Cómo dice que era la voz del Señor? Era muy tranquila, muy sutil, muy suave. Yo quiero ir directamente a lo que dice la palabra. Era un silbo apacible y delicado. Así es como el Señor nos habla. Él nos habla a nuestro corazón. Muchas veces nos hacen sentir miedo las cosas que pasan en este mundo. Pero cuando viene a manifestarse la voz dulce y apacible del Señor, nos fortalece y nos levanta. Ahí en ese monte, Elías pudo experimentar todo eso. Dentro de la voz salió y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió nuevamente, versículo 14, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero el Señor le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael
por rey de Siria. O sea, todavía lo manda a ungir a un rey. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que él sea profeta en tu lugar. Aquí no es aquello que, ay, Elías, que me da pena. Está bien, quédate descansando un poquito más. Cuando te sientas mejor, sales. No, vamos, vamos, no hay descanso. Si a medianoche nos llaman para ir a buscar a un enfermo al hospital o para ir a algún lugar, tenemos que estar alertas, hermano. No hay tiempo de descanso. Amén. Entonces, lo que tenemos que aprender es a reconocer la voz del Señor cuando nos hable. El Señor puede hacer que le hable a través de sueños, a través de visiones, ¿qué más? A través de una persona que el Señor haya asignado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser la respuesta al escuchar la voz del Señor? ¿Será que va a decir, tal vez hoy no, Señor, mejor háblale a alguien más? Segunda de Reyes 2 9 al 14, ahí está lo que el Señor habla y nos pide que analicemos esas historias de la vida entre Eliseo y Acab también. Ahí está Elías, Eliseo y Acab marcados donde hay una relación simbólica sobre la vestimenta que ellos llevaban. En uno hay una resolución de responsabilidad. En otro, una resolución de arrepentimiento. El rey Acab llegó a rasgar sus vestidos por tristeza, por angustia. Pero más, sin embargo, Eliseo supo que era por responsabilidad. El llamado que el Señor había hecho a través de Elías para Eliseo le hizo a él tener la aceptación al manto que venía de la mano de Elías, porque él sabía lo que había hecho Dios a través de Elías. Tenemos que estar alertas, hermanos. Tenemos que pensar y decir, ¿cómo voy a actuar yo cuando el Señor ponga un llamado en mi vida? ¿Cómo voy a responder? ¿Será que voy a responder fielmente o voy a responder simplemente con duda o esperando que el Señor levante a alguien más? El Señor Jesucristo fue claro en decir que predicáramos la palabra, porque si no lo hacemos, aún las piedras se iban a levantar. El mensaje del Señor, Dios Santo de Israel, Él lo da porque lo da. Así usted y yo no estemos dispuestos a hacerlo, Él actúa y aún al que consideren menos indicado para eso, el Señor lo hace. Yo les he contado la historia del hermano que era cieguito, pero aún siendo ciego, él aprendió a leer la lectura braille y él pudo salvar muchas almas para el reino de Cristo. No hay limitaciones, amén. No hay limitaciones. Entonces, ¿cuál es la actitud? Lo que nosotros tomamos, qué es lo que simboliza cuando el Señor nos llama y cómo voy a responder yo. Primero tengo que sentir ese llamado. Tengo que saber en qué momento el Señor me está llamando y cómo voy a responder. Tengo que responder con responsabilidad y tomar lo que el Señor me da, no a la ligera, sino decir, Señor, dice tu palabra, fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Y que ese llamado que llegue a su vida no se quede solamente con usted, que sea transferible a otro. Porque el Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos. Amén. ¿Se ha preguntado entonces usted qué es lo que tengo yo, en qué llamado me ha puesto el Señor o qué ha dado el Señor a mi vida? ¿Y qué voy a hacer con lo que Él me ha dado? ¿A quién se lo voy a transferir? Yo creo que el Señor tiene que esa reflexión poner en nuestra mente, porque no es simplemente de escuchar lo que el Señor quiere hacerlo, sino que actuemos con responsabilidad al llamado que el Señor nos ha dado. ¿De qué manera nos llama el Señor? Usted se pregunta, ¿cómo es que me está llamando a hacer algo Dios? Esa es una respuesta muy personal que le invito a que usted vaya en oración el día de hoy y que estos días, esta semana diga, Señor, dime para qué tú me estás llamando. Confirma en mi vida qué es lo que debo de hacer y permíteme, Señor, analizar cómo estoy respondiendo a tu llamado. ¿Cómo voy a llevar a cabo ese llamado que tú me has dado? Yo sé que el Señor le va a responder, hermanos. Podemos orar y decir, mire, pastor, fíjese que siento que el Señor me está mandando a hacer eso. Claro, oramos, pero individualmente, usted, ese compromiso, el Señor lo da. Y quiere que el Señor vengamos y destruyamos toda cuestión humana, de carne, de humanidad, para que entonces Él se glorifique. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Él vino, quemó lo que le estaba atando en cuestión de responsabilidad en la tierra, pero se sometió a las manos del Señor. Compartió con el pueblo, se despidió de su familia y anduvo con Eliseo. Lo demás podemos verlo cómo el Señor utilizó poderosamente también a Eliseo. A partir del capítulo 2, ya Eliseo empieza a accionar
2 de Segunda de Reyes. Y Eliseo empieza a trabajar y a dirigir al pueblo. Él estuvo dirigiendo incluso cuando hubo otros reyes. Ya Acab había fallecido, Jezabel había fallecido. Y viene Eliseo y es utilizado para dirigir y ungir reyes. Él sucedió a Elías en el capítulo 3 de Segunda de Reyes. Habla de que él viene y predice la victoria sobre Moab. O sea, ya está actuando el hombre. Viene y se presenta a la casa de una viuda en el capítulo 4 de Segunda de Reyes y permite que a través de la unción que había en él se multiplicara el aceite en la casa de la viuda y que la viuda pudiera pagar sus deudas porque venían contra ella, ¿correcto? Luego viene y se encuentra con una dama, la Sunamita, capítulo 4, verso 8 de Segunda de Reyes, y el Señor permite que él también le ayude a esta dama. Mi amado hermano, todo lo que el Señor hace es transferir y hacer milagros en aquellos por medio de aquellos que se entregan de corazón al Señor. Eliseo vino y fue útil para sanarle la vida a un hombre que tenía lepra. Capítulo 5 de Segunda de Reyes. Allá en el capítulo 6 vemos que a través de Eliseo sucede un milagro donde hace flotar el hacha. Cuando yo era niño yo leía esa historia, yo pensaba que era una fábula y hasta después ya de grande descubrí que está basado aquí en Segunda de Reyes capítulo 6. Se les había ido una hacha. Usted sabe que la parte del hacha pesa, no es hierro. Y si lo vemos rápidamente, dice acá, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar es que moramos contigo, no, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. O sea, fueron a cortar árboles, ¿correcto? Y te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. 6:4. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Le habían prestado el hacha y cómo la iba a devolver si se había ido en el río. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, un pedazo de madera, y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. O sea, cosas así tan curiosas. Pero ¿por qué sucedía esto en la vida de Eliseo? Porque supo aceptar el llamado, porque fue responsable y dejó que la unción siguiera fluyendo. Es más, el Señor Jesucristo dijo de Él mismo que todos aquellos que creyeran en su nombre, aunque no hubieran visto los milagros que Él hizo presencialmente, cosas mayores haría. Pero están sucediendo esas cosas mayores en nuestra vida. Es lo que necesitamos hacer. Pidámosle al Señor que seamos verdaderos discípulos de Él. Eliseo no vino a opacar lo que había hecho Elías, pero sí vino a servir como ejemplo de que la unción que había sido transferida por él permitió que mantuviera en balance y en dirección al pueblo de Israel durante el tiempo de su estancia y que fuera conocido el poder del Dios de Israel, no solo dentro de Israel, sino que hasta en Asiria, porque de allá vino Naamán y lo que fue a contar Naamán allá fue decir, el Dios de Israel me sanó. Tenía lepra, me mandaron a bañarme, no quise ir, pero me metí 7 veces como me dijeron y miren, tengo la piel como la de un niño. Entonces, que haya más adelante durante el tiempo que el Señor nos conceda, que digan, un hermano de Templo de Hermosa puso las manos sobre mí y el Señor lo usó y sanó. Que no digan el pastor, un hermano, uno de ustedes, hermano. Que se oigan los milagros que el Señor está dispuesto a hacer a través de cada uno de ustedes. Amén. Sigamos y comprendamos entonces el ejemplo de asumir con responsabilidad cuál es mi respuesta al llamado que el Señor me ha dado. Amén. Oremos en esta hora. Padre de misericordia, Señor eterno, en esta hora que nos has permitido ver la vida de dos grandes hombres tuyos, Señor, Elías y Eliseo, que nuestras vidas se sientan confrontadas, mi Dios amado, a lo que tú nos estás llamando a hacer, a que podamos, Señor, depositar toda nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, nuestro cuerpo en total obediencia a ti, Señor. A que la autoridad completa tuya, Señor, así como fue sobre la vida de Eliseo, también tu autoridad nos permita, Padre Santo, a trabajar para ti. No importa las ocupaciones que haya en esta vida,
Yo sé que tú te manifestarás y te glorificarás a través de la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes y de los que están en sintonía, Padre Santo. Solo te ruego, Señor, que tengamos esa expresión y esa actitud de decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor eterno, que se pueda escuchar de los milagros que sucederán a través del trabajo y del esfuerzo de cada uno de tus hijos. Prepáralos, Señor, equípalos para toda buena obra. Los enviamos, Señor, para que vayan al terreno enemigo, Señor, y que con la presencia tuya delante de ellos, Señor eterno, puedan llevar libertad a los cautivos, puedan sacar a los presos de la cárcel, Señor eterno, a sanar a los enfermos, Señor, que podamos decir, como dice tu palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado el Señor para proclamar las buenas nuevas de salvación. Unge a tu pueblo, Señor, este día. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Esfuerza, Señor, al cansado y al que no tiene ninguna fuerza. Yo sé que tú le multiplicas, Padre Santo. Bendice sus vidas, bendice a sus familias, a sus hijos, Señor, a cada uno de los que están relacionados con ellos. Bendice sus hogares, todo lo que tú provees en su casa, Señor, que sea multiplicado, Padre bendito, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor.